Mi suegra Pilar me llamó temblando al cuarto y susurró algo que me heló la sangre. Había escuchado a Diego y otra mujer planeando quitarme todo, transferir mi dinero, vender mi casa y deshacerse de mí como si fuera basura. Tengo 32 años y trabajo como enfermera en el Hospital General de Alicante desde hace 11 años. Turnos dobles, guardias nocturnas, fines de semana enteros sin descanso. Así construí mi vida profesional y económica. Vivo con Diego, mi marido desde hace 8 años, funcionario del ayuntamiento con horarios fijos y sueldo estable. También vive con nosotros doña Pilar, su madre de 76 años que enviudó hace 5 y depende completamente de nuestra ayuda para todo. Pilar camina con dificultad por la artritis que carcome sus rodillas. Necesita supervisión con sus medicamentos. Alguien que la lleve al médico, que haga las compras, que esté pendiente de ella. Yo siempre me ocupé de todo eso con cariño sincero, porque la considero parte de mi familia, tanto como a Diego. Nuestra rutina era simple y predecible. Yo trabajaba turnos variables según necesidades del hospital. Diego salía cada mañana a las 8 y regresaba puntual a las 6 de la tarde. Pilar pasaba sus días entre la televisión, el tejido y las visitas ocasionales de sus amigas del barrio. Todo empezó a cambiar hace unos 3 meses. Diego comenzó a recibir visitas de una mujer llamada Margarita. Siempre la presentaba como colega del ayuntamiento que venía a resolver asuntos urgentes de trabajo, expedientes que revisar, documentos que firmar, temas que no podían esperar hasta el día siguiente en la oficina. Las visitas ocurrían siempre cuando yo estaba fuera, turno de tarde o guardia nocturna. Nunca cuando yo podía estar presente en casa. Margarita tenía unos 30 años, cabello rubio teñido y ropa demasiado ajustada para tratarse de reuniones laborales, según comentaba Pilar discretamente. Llegaba, se quedaba horas, reía muy alto en la sala y se marchaba siempre antes de que yo regresara. Pilar me mencionaba estas visitas casualmente al principio, sin darles mayor importancia. Solo pequeños comentarios sobre cómo esa mujer del trabajo de Diego venía seguido y se quedaba hasta tarde. Yo confiaba en mi marido. 8 años juntos, sin problemas serios. Hombre responsable, ordenado, predecible en sus rutinas. No tenía motivos para dudar. Pero Pilar sí los tenía. Los ojos de madre ven cosas que otros no ven. Todo cambió aquella noche de martes. Yo tenía guardia nocturna y salí de casa cerca de las 10. Diego estaba en la sala viendo un partido de fútbol por televisión. Pilar ya se había retirado a su habitación del primer piso para prepararse para dormir. El turno comenzó tranquilo. Urgencias con poco movimiento. Algunos casos menores que se resolvían rápido. Nada extraordinario. A eso de las 2 de la madrugada, recibí un mensaje de Pilar. En todos los años viviendo juntas, jamás me había escrito a esas horas. Jamás me había contactado durante una guardia, salvo que fuera una emergencia médica grave. El mensaje decía: necesito hablar contigo mañana cuando llegues. Es importante. No te preocupes, estoy bien físicamente. Le pregunté si estaba segura, si necesitaba que volviera, si pasaba algo urgente. Me tranquilizó diciendo que podía esperar hasta que terminara mi turno, pero que era fundamental que habláramos a solas. El resto de la guardia transcurrió en inquietud. Mi mente creaba escenarios de qué podría ser tan importante. Problemas de salud que no quería mencionar por mensaje. Preocupaciones familiares. Algo relacionado con Diego. Terminé el turno a las 8 de la mañana y conduje directa a casa. Diego ya se había marchado al trabajo cuando llegué. Perfecto para lo que necesitaba Pilar. La encontré en la cocina con el café ya preparado. Su expresión me alarmó de inmediato. Rostro pálido, manos temblando levemente, ojos enrojecidos como si hubiera pasado la noche sin dormir o llorando. Me senté frente a ella sin decir palabra, esperando. Pilar verificó que estuviéramos completamente solas. Después, empezó a hablar en voz baja, casi susurrando, y lo que me contó me heló la sangre hasta los huesos. La noche anterior, después de que yo saliera al hospital, Diego había llamado a Margarita. Ella llegó media hora más tarde. Pilar los escuchó entrar en la sala, cerrar la puerta, poner música de fondo.
Pilar intentaba dormir, pero las risas y conversaciones altas no la dejaban descansar. Decidió bajar para pedirles amablemente que bajaran el volumen. Bajó las escaleras despacio, agarrándose del pasamanos con sus manos artríticas. Llegó hasta el pasillo que daba a la sala. La puerta estaba entreabierta. Luz y voces salían desde dentro. Algo en el tono de la conversación la detuvo. No era charla de trabajo. Era conversación íntima, conspiradora, llena de risas cómplices. Se quedó ahí en el pasillo, oculta en las sombras, escuchando sin querer, pero incapaz de moverse. Y lo que escuchó le aterrorizó. Diego y Margarita hablaban de mí, de mi dinero, de mis cuentas bancarias, de nuestra casa. Hablaban de planes que llevaban meses elaborando en secreto. Pilar me contó con voz quebrada que Margarita decía que ya tenían forma de acceder a mis cuentas. Diego había conseguido mis contraseñas, datos de mis tarjetas, información completa de mis finanzas. El plan era transferir todo mi dinero poco a poco a cuentas que habían abierto juntos. Primero cantidades pequeñas que yo no notaría. Después, montos mayores disfrazados como pagos de facturas o emergencias médicas de Pilar que nunca existirían. Pero eso era solo el principio del plan. También querían crear deudas enormes a mi nombre. Préstamos que Diego solicitaría usando mis documentos personales. Tarjetas de crédito que llenarían hasta el límite y nunca pagarían. Todo diseñado para hundirme financieramente mientras ellos acumulaban el dinero. Y había más todavía. La casa donde vivíamos está a nombre de ambos. Herencia de los padres de Diego que nos regalaron cuando nos casamos. Él planeaba falsificar mi firma en documentos de venta. Margarita conocía a un notario dispuesto a procesar la operación sin hacer demasiadas preguntas. Venderían la casa, se embolsarían el dinero completo y desaparecerían juntos. Me dejarían sin ahorros, cargada de deudas, sin techo donde vivir. Destruida financieramente y sin forma de recuperarme. Querían ejecutar todo en cuestión de semanas, antes de que yo pudiera darme cuenta o reaccionar ante lo que estaba pasando. Pero lo que más destrozó a Pilar fue escuchar cómo hablaba su hijo de mí. Las palabras que usaba, el desprecio absoluto en cada frase. Decía que yo era conveniente, una buena enfermera que cuidaba a su madre y pagaba la mitad de todos los gastos, mientras él podía ahorrar su salario completo. Decía que era demasiado ingenua y demasiado ocupada en el hospital para notar lo que sucedía bajo mis propias narices. Margarita le preguntó qué pasaría conmigo después, si yo intentaría recuperar algo, si les causaría problemas legales. Diego respondió con una frialdad que heló la sangre de su propia madre. Dijo que lo tenía todo calculado perfectamente. Con todas esas deudas a mi nombre, y sin ningún recurso económico, yo estaría demasiado ocupada intentando sobrevivir para poder perseguirlos. Y si acaso intentaba denunciarlos, él ya tenía documentos preparados que me hacían aparecer como responsable de todo el desastre financiero. Iba a deshacerse de mí como si fuera basura que ya no le servía para nada. Pilar terminó su relato con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Se disculpaba una y otra vez por lo que era su hijo, por no haberlo criado mejor, por no haber visto antes la clase de monstruo que había estado viviendo bajo su mismo techo todos estos años. Yo me quedé sentada en esa silla de cocina sin poder moverme, procesando cada palabra, sintiendo cómo mi mundo entero se derrumbaba pieza por pieza. 8 años de matrimonio, de confiar completamente, de construir una vida juntos. Todo había sido mentira, o al menos los últimos meses habían sido pura traición calculada. Pero junto al shock y al dolor que me atravesaban, algo más empezaba a crecer dentro de mí. Algo frío y tremendamente calculado. Rabia. No rabia explosiva e irracional, sino rabia controlada de profesional médica, acostumbrada a mantener la calma absoluta en las peores emergencias. De mujer que había visto demasiada injusticia en el hospital como para permitir una más en su propia casa. Miré a Pilar directamente a los ojos y le dije con voz completamente firme que iba a necesitar su ayuda, que si realmente quería compensar lo que su hijo estaba haciendo, tenía que convertirse en mis ojos y oídos dentro de esta casa, que debía seguir actuando con total normalidad, pero reportarme absolutamente todo lo que viera y escuchara.
Pilar asintió con una determinación que no le había visto nunca antes. Ya no era la madre protegiendo ciegamente a su hijo. Era una mujer mayor defendiendo a la nuera, que siempre la había tratado con respeto y cariño genuinos. Porque Diego no solo me estaba robando a mí, también estaba planeando vender la casa donde vivía su propia madre. Iba a dejarla sin hogar igual que a mí. Pilar no tenía a dónde ir, no tenía recursos propios, dependía completamente de nosotros, y su hijo estaba dispuesto a abandonarla por dinero y por una amante. Esa comprensión terrible solidificó nuestra alianza de inmediato. Pasé el resto de ese día durmiendo mal, despertando constantemente, con la mente dando vueltas sin parar. Cuando Diego regresó del trabajo esa tarde, actuó con total normalidad. Me besó la mejilla, preguntó por mi guardia nocturna, cenó mientras comentaba trivialidades sobre un partido de fútbol. Actor perfecto. O simplemente un psicópata incapaz de sentir remordimiento alguno. Yo también actué mi parte. Sonreí. Respondí sus preguntas banales. Fingí el cansancio normal de cualquier enfermera después de una guardia nocturna larga. Pilar comió en silencio, observando a su hijo con ojos que ahora veían una claridad terrible y dolorosa. Los días siguientes fueron una actuación constante. Yo salía a trabajar como siempre. Diego iba y venía de su oficina con su rutina impecable. Pilar permanecía en casa vigilando cada movimiento sospechoso. Cada vez que yo llegaba del hospital, Pilar y yo teníamos conversaciones susurradas en la cocina. Ella me contaba si Margarita había venido, cuánto tiempo se había quedado, qué había podido escuchar de sus conversaciones. Yo tomaba notas mentales de todo. Intentaba pensar en opciones, en formas de protegerme, en maneras de detener este plan antes de que lo ejecutaran completamente. Pero todavía no sabía cómo hacerlo. No tenía pruebas concretas más allá del testimonio de Pilar. No sabía si eso sería suficiente legalmente. No sabía a quién acudir ni cómo proceder sin alertar a Diego de que había descubierto todo. Una semana después de aquella revelación nocturna, Pilar y yo seguíamos en la misma situación. Sabíamos lo que venía, pero no teníamos forma de detenerlo todavía. Diego continuaba su vida normal, confiado en que su plan era perfecto e indetectable. Pero lo que él no sabía era que dos mujeres a las que había subestimado completamente estaban observando cada uno de sus movimientos y buscando la forma exacta de destruir todo lo que había construido contra mí. Pasé mi siguiente día libre investigando opciones en Internet. Busqué información sobre protección financiera, fraude matrimonial, falsificación de documentos. Leí foros de víctimas de estafas similares. Tomé notas detalladas de cada recurso legal disponible. El problema principal era evidente. Necesitaba pruebas concretas. El testimonio de Pilar era valioso, pero probablemente insuficiente ante un juez. Necesitaba evidencia física, grabaciones, documentos que demostraran sin lugar a dudas lo que Diego y Margarita planeaban hacer. Fue entonces cuando recordé algo de mis años en el hospital. Casos de maltrato doméstico donde víctimas habían usado grabaciones ocultas para protegerse. Dispositivos pequeños que capturaban conversaciones sin que los agresores lo supieran. Si funcionaba para ellas, podría funcionar para mí. Al día siguiente, aproveché unas horas libres, entre turnos, para ir al centro de Alicante. Entré en una tienda de electrónica discreta, lejos de mi barrio, donde alguien pudiera reconocerme. El vendedor me mostró varios modelos de grabadoras de audio. Expliqué que necesitaba algo pequeño, discreto, con batería de larga duración y activación por voz. No hice preguntas innecesarias ni di explicaciones que no me pidió. Compré 3 dispositivos, pequeños como monedas grandes. Capacidad de grabar durante horas. Activación automática al detectar sonido. Perfectos para lo que necesitaba. Regresé a casa cuando sabía que Diego estaría trabajando y Pilar haciendo su siesta habitual de la tarde. Tenía la casa para mí sola durante al menos 2 horas. Coloqué el primer dispositivo bajo la mesa del comedor. Lo pegué con cinta adhesiva en la parte inferior central, donde nadie miraría jamás. Probé que quedara completamente invisible desde cualquier ángulo. El segundo dispositivo lo escondí en la estantería de la sala, detrás de unos libros que Diego nunca tocaba. Encajaba perfectamente entre el muro y los tomos gruesos.
El tercero lo coloqué dentro de una planta decorativa grande que teníamos en el pasillo. Lo enterré ligeramente en la tierra, cubierto por las hojas, completamente oculto, pero con el micrófono apuntando hacia donde Pilar me había dicho que Diego y Margarita solían detenerse a conversar. Verifiqué cada dispositivo 3 veces. Todos funcionando correctamente. Todos invisibles. Todos listos para capturar cada palabra que se dijera en esta casa. Después solo tuve que esperar. La oportunidad llegó 2 noches más tarde. Yo tenía turno de tarde que comenzaba a las 3. Salí de casa con mi uniforme de enfermera y mi bolso habitual. Diego llegaría del trabajo a las 6 como siempre. Y según el patrón que Pilar había observado, Margarita aparecería poco después. Trabajé mi turno con concentración profesional, pero con parte de mi mente pensando en lo que estaba ocurriendo en casa. En los dispositivos capturando cada palabra. En las pruebas acumulándose minuto a minuto. Regresé cerca de la medianoche. La casa estaba en silencio. Diego ya dormía. Pilar también. Esperé hasta el día siguiente. Diego se marchó al trabajo puntual como reloj. En cuanto su coche desapareció por la calle, recuperé los 3 dispositivos de sus escondites. Me encerré en mi habitación con auriculares y laptop. Conecté el primer dispositivo y comencé a escuchar. Al principio solo sonidos normales. Diego moviendo cosas. Televisión encendida. Pasos de Pilar por el piso superior. Después llegó la voz de Margarita. Saludos. Risas. Y entonces comenzó la conversación que necesitaba. Hablaban con total libertad, confiados en su privacidad absoluta. Margarita preguntaba sobre el progreso del plan. Diego respondía con detalles específicos que me helaron la sangre. Ya había transferido 3.000 euros de mi cuenta a una cuenta conjunta que tenían. Pequeña cantidad que yo no había notado entre mis gastos normales y los pagos automáticos de facturas. Planeaba transferir otros 5.000 la semana siguiente. Después, montos progresivamente mayores, hasta vaciar completamente mis ahorros. También había solicitado una tarjeta de crédito a mi nombre, usando copias de mis documentos. Límite de 10.000 euros que pensaba maximizar antes de que yo recibiera ninguna notificación. Y sobre la casa, tenía contacto confirmado con el notario. Solo necesitaba falsificar mi firma en los documentos de venta. Margarita ya había encontrado compradores dispuestos a pagar en efectivo, sin hacer demasiadas preguntas. Transacción rápida que se completaría en semanas. Después de eso, ambos desaparecerían. Margarita mencionaba playas de Sudamérica, países sin tratados de extradición con España, vida nueva con el dinero robado. ¿Y yo? Diego dijo textualmente que me dejarían hundida en deudas imposibles de pagar con mi salario de enfermera, que tardaría años en desenredar el desastre legal y financiero, que para cuando lo lograra, si es que lo lograba, ellos estarían tan lejos que nunca podría alcanzarlos. Margarita rió. Preguntó si no sentía algo de culpa. Después de todo, habían estado casados 8 años. Diego respondió con frialdad absoluta. Dijo que yo había servido mi propósito. Casa donde vivir, alguien que cuidara a su madre, estabilidad financiera mientras él planeaba su futuro real. Pero ese futuro no me incluía. Yo era simplemente un medio para un fin. Las grabaciones continuaban. Más detalles. Más fechas específicas. Más evidencia de conspiración y fraude deliberados. Copié todos los archivos a varias memorias USB. Los respaldé en correo electrónico encriptado. Los guardé en nube con contraseñas que solo yo conocía. Ahora tenía pruebas irrefutables, pero necesitaba convertirlas en acción legal antes de que ellos ejecutaran su plan. Busqué abogadas especializadas en fraude matrimonial en Alicante, leí reseñas, verifiqué credenciales, analicé casos anteriores que habían manejado. Encontré a Marta Solís, 42 años, especialista en derecho familiar y fraude financiero, reputación impecable, historial de victorias en casos complejos. Solicité consulta urgente. Me citó para el día siguiente en su oficina del centro. Llegué puntual con todas mis pruebas organizadas, documentos bancarios mostrando las transferencias sospechosas, copias de mis estados de cuenta, las grabaciones completas, transcripciones que había preparado de las partes más incriminatorias.
Marta escuchó todo con atención profesional absoluta. Tomó notas detalladas. Hizo preguntas específicas sobre fechas, montos, accesos a cuentas. Después de 2 horas revisando cada detalle, levantó la vista con expresión seria. Me explicó que tenía caso sólido para múltiples acciones legales. Podíamos solicitar orden judicial inmediata, bloqueando todas mis cuentas bancarias para prevenir más transferencias. Podíamos invalidar cualquier transacción ya realizada como fraude. Podíamos anular preventivamente cualquier intento de venta de la casa. Y podíamos presentar cargos criminales por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y robo. Pero teníamos que actuar con precisión quirúrgica y velocidad absoluta. Si Diego sospechaba algo, podría acelerar su plan o destruir evidencia. Necesitábamos golpear primero, golpear duro, y dejarlo sin ninguna posibilidad de escape. Marta comenzó a preparar documentación esa misma tarde. Redactó la solicitud de orden judicial con lenguaje legal preciso. Adjuntó todas las pruebas. Programó audiencia con juez para 3 días después, el viernes por la mañana. Mientras tanto, yo continué mi vida normal. Trabajaba mis turnos, llegaba a casa, cenaba con Diego, fingiendo que todo estaba perfectamente bien. Conversaba con Pilar cuando él no podía escucharnos. Pilar seguía vigilante. Me reportaba cada visita de Margarita, cada conversación telefónica sospechosa, cada movimiento extraño de Diego. Los dispositivos de grabación seguían capturando. Acumulaba más evidencia cada día, más confirmaciones de sus planes, más pruebas de sus intenciones criminales. Diego no sospechaba absolutamente nada. Seguía actuando como marido normal, incluso ocasionalmente cariñoso, probablemente sintiéndose magnánimo, porque pronto se libraría de mí, con una fortuna robada. El jueves por la noche, víspera de la audiencia judicial, Marta me llamó. Todo estaba preparado. Documentación completa. Pruebas organizadas. Audiencia confirmada para las 10 de la mañana del viernes. Yo había arreglado mi turno para tener el día libre. Le dije a Diego que tenía cita médica rutinaria. Ni siquiera preguntó detalles. El viernes llegué al juzgado media hora antes de la audiencia. Marta ya estaba allí con su maletín lleno de documentos. Repasamos una última vez la estrategia. Entramos a la sala cuando nos llamaron. El juez era hombre mayor de expresión severa que revisó los documentos con meticulosidad profesional. Marta presentó el caso con claridad perfecta. Explicó la situación. Mostró las grabaciones. El juez las escuchó con auriculares, su expresión volviéndose cada vez más grave. Revisó los extractos bancarios, mostrando las transferencias no autorizadas. Examinó la evidencia de la tarjeta de crédito solicitada fraudulentamente. Leyó las transcripciones de las conversaciones donde Diego y Margarita detallaban explícitamente sus planes criminales. Después de 40 minutos revisando todo el material, el juez retiró sus lentes y me miró directamente. Su decisión fue inmediata y contundente. Orden judicial, aprobada con efecto inmediato. Todas mis cuentas bancarias bloqueadas preventivamente, accesibles solo por mí, con autorización judicial. Cualquier transferencia realizada en los últimos 3 meses, sujeta a investigación y reversión. Tarjeta de crédito fraudulenta cancelada y deuda anulada. Venta de la casa suspendida preventivamente, con anotación registral, que impedía cualquier transacción. Además, orden de investigación criminal contra Diego Ruiz Moreno y Margarita Vega Santos, por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza. Y orden de protección a mi favor, prohibiendo a Diego cualquier acceso a mis finanzas, documentos personales o propiedad compartida sin supervisión judicial. Todo en cuestión de 1 hora. Salí del juzgado con copias certificadas de todas las órdenes. Marta me acompañó al banco, donde presentamos la documentación judicial. El gerente, visiblemente sorprendido por la gravedad de la situación, implementó los bloqueos inmediatamente. Después fuimos al registro de la propiedad, donde se anotó la prohibición de venta sobre la casa. Ninguna transacción podría procesarse sin mi presencia personal y autorización explícita. Finalmente,
Marta me entregó copia de la orden de investigación criminal que se enviaría a la policía esa misma tarde. Cuando Diego llegara a casa esa noche, su mundo habría colapsado completamente. Sus cuentas inaccesibles, su plan destruido, sus crímenes descubiertos, investigación policial en marcha, y él no tendría la menor idea de lo que lo había golpeado hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Conduje a casa con sensación extraña, mezcla de justicia, satisfacción y anticipación de lo que vendría. Pilar me esperaba ansiosa. Le conté todo en susurros rápidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y orgullo. Ahora solo quedaba esperar a que Diego llegara y descubriera que las mujeres, a quienes había subestimado completamente, acababan de destruir cada aspecto de su plan perfecto. Diego llegó a casa esa noche a su hora habitual de siempre, las 6:15 de la tarde. Escuché su coche estacionarse, sus pasos en el camino de entrada, su llave girando en la cerradura. Pero algo era diferente. Sus movimientos eran más rápidos, más bruscos. Entró como tormenta, sin su saludo rutinario, sin besar mi mejilla como fingía hacer cada día. Fue directo a la sala donde yo estaba sentada con Pilar. Su rostro estaba rojo, desencajado, con expresión que nunca le había visto antes. En su mano traía papeles arrugados. Los arrojó sobre la mesa de centro con violencia, que hizo saltar a Pilar en su silla. Eran copias de las órdenes judiciales. Alguien del banco o del registro debió haberle informado. O quizás había intentado hacer alguna transferencia y descubrió que todo estaba bloqueado. Me miró con odio puro en sus ojos y preguntó qué demonios había hecho. Su voz temblaba entre furia y pánico. Le respondí con calma absoluta que había protegido lo que era mío, que había descubierto su plan para robarme, hundirme en deudas y abandonarme sin nada, que había tomado medidas legales antes de que pudiera destruir mi vida. Negó todo furiosamente. Gritó que estaba loca, que inventaba cosas, que no tenía pruebas de nada. Entonces saqué mi teléfono. Puse una de las grabaciones. Su propia voz llenó la sala, clara e inconfundible, detallando cada aspecto de su plan criminal con Margarita. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos empezaban a temblar, cómo la realización de que estaba completamente atrapado golpeaba su cerebro. Intentó arrebatarme el teléfono, pero Pilar se levantó entre nosotros. Su hijo, el hombre que ella había criado, retrocedió ante la mirada de decepción absoluta en los ojos de su madre. Pilar le dijo con voz firme que ella había escuchado todo desde el principio, que había sido testigo de su traición, que había ayudado activamente a reunir evidencia contra él, que elegía estar del lado de su nuera porque su hijo había demostrado ser un monstruo sin corazón. Diego la miró con incredulidad. Su propia madre traicionándolo. Pero no era traición, era justicia. Intentó una última estrategia: suplicar, prometer que todo había sido error, que nunca lo habría hecho realmente, que Margarita lo había manipulado. Mentiras desesperadas de hombre acorralado. Le dije que ya no importaba lo que dijera. Las autoridades tenían toda la evidencia. Investigación criminal estaba en marcha. Había perdido acceso a todo. Y yo había ganado orden de protección que le impedía acercarse a mis finanzas o a mí sin supervisión judicial. En ese momento sonó el timbre. 3 toques firmes e oficiales. Abrí la puerta. 2 agentes de policía con uniformes impecables. Traían orden de citación para Diego. Debía presentarse en comisaría al día siguiente para declaración formal sobre cargos de fraude, falsificación y conspiración. Diego los miró con expresión de animal atrapado. Intentó argumentar, pero los agentes fueron claros. Si no se presentaba voluntariamente, vendrían a arrestarlo. La elección era suya. Los agentes se marcharon. Diego se quedó en medio de la sala, destruido, su mundo perfecto colapsado en cuestión de horas. Le dije que tenía hasta mañana por la mañana para recoger sus cosas personales y marcharse de la casa. La orden judicial me daba derecho a removerlo de la propiedad compartida, dadas las circunstancias. Si no se iba voluntariamente, regresaría con policía para escoltarlo fuera. Subió a la habitación como zombi. Escuché cajones abrirse, cosas siendo arrojadas en maletas.
Una hora después, bajó con 2 bolsas grandes y expresión de hombre derrotado. Antes de salir, miró a Pilar una última vez, buscando algo. Compasión, quizás. Perdón. Pero Pilar solo le dijo que había criado un hijo y descubierto un extraño, que el hombre que veía frente a ella no era el niño que conoció, y que sus decisiones tendrían consecuencias que él solo había causado. Diego salió sin decir palabra. La puerta se cerró tras él. Pilar y yo nos quedamos en silencio por largo momento. Después, ella comenzó a llorar. No por su hijo, sino por la traición, por los años perdidos creyendo en alguien que nunca existió realmente. La abracé. 2 mujeres que habían sobrevivido tormenta juntas, que se habían protegido mutuamente cuando el mundo intentó destruirlas. Los días siguientes trajeron más desarrollo. Diego se presentó en comisaría como ordenaron. Margarita también fue citada. Ambos enfrentaban cargos serios que podrían resultar en años de prisión si eran condenados. Las transferencias fraudulentas fueron revertidas. Cada euro robado regresó a mi cuenta. La tarjeta de crédito fraudulenta fue anulada sin deuda para mí. La casa quedó completamente a mi nombre, por decisión judicial, dado que Diego había intentado venderla ilegalmente. El proceso legal continuaría meses, quizás años. Pero yo ya había ganado lo importante. Mi seguridad financiera, mi hogar, mi dignidad. Pilar se quedó viviendo conmigo, por supuesto. Ahora más que nunca, era familia real. La cuidé como siempre, pero nuestra relación se había profundizado. Éramos aliadas, amigas, mujeres que se habían salvado mutuamente. Volví a mi trabajo en el hospital, con renovada apreciación por mi independencia. Cada turno, cada guardia nocturna, cada paciente atendido me recordaba que había construido mi vida con esfuerzo propio. Y nadie podría quitármela. Meses después, supe por conocidos que Diego había perdido su trabajo en el ayuntamiento. Las acusaciones criminales hicieron imposible mantener posición en servicio público. Margarita también enfrentaba consecuencias profesionales y legales. No sentí satisfacción en su caída, solo indiferencia. Eran personas que habían elegido camino de traición y fraude. Ahora pagaban precio de sus decisiones.